Hola, buenas, ¿qué tal? En este nuevo vídeo os quiero enseñar un programa que se llama Press. Concretamente, yo tengo la versión 8.7. Este programa sirve básicamente para hacer presupuestos de proyectos. Es decir, hacer una casa, un regadío, una tubería, un camino, lo que queráis, ¿vale? Entonces, se usa principalmente en temas de ingeniería, de hacer proyectos, cálculo de presupuestos y demás. Básicamente, ¿este programa para qué sirve? Pues es un programa que te calcula un presupuesto de todas las unidades de obra o las acciones que tú vas a hacer en un proyecto. Por ejemplo, si quieres calcular cuánto cuesta una instalación de riego, insonorizar un edificio, etcétera. Os voy a enseñar en una serie de vídeos y de tutoriales a utilizar este programa de una manera muy básica. Concretamente yo lo utilizo para proyectos de medioambientales. Entonces, bueno, como ya digo, tengo la versión 8.7, es pues la más actual que tengo, que funciona perfectamente. Si la necesitáis, bueno, ya veré la manera de pasárosla. Y bueno, os voy a enseñar cómo va. Abrimos el programa, le damos a archivo nuevo y bueno, aquí ponemos dónde se va a guardar, tal y cual, y le damos a aceptar. Vale, nos va a salir esta primera ventana que son las propiedades de obra. Es decir, pues bueno, aquí definiremos nuestro proyecto. Tenemos montones de datos, montones de cálculos. Yo prácticamente no voy a tocar nada, solo voy a tocar una cosa que sí que hay que cambiar y que ahora os digo. Como veis, bueno, tenemos de todo: dirección, ciudad, provincia, código postal, dónde vas a hacer el proyecto, comentarios, teléfonos, etcétera. Más ventanas: cálculo del proyecto, redondeo, registro, seguridad, etcétera. Son datos que en general no vas a tener que tocar. Igualmente, el idioma para la obra, pues imaginemos que vas a hacer una obra en otro país con otro idioma, pues tal vez tengas que cambiarlo. Importante, divisa en euros. Y bueno, tienes datos de todo. Por ejemplo, si quieres planificar tu proyecto, tendrás la fecha de licencia, de inicio de obra, de fin de obra, etcétera. Igualmente, montones de datos que nosotros no vamos a cambiar. Datos técnicos, pues lo mismo: superficie, valor solar, número de pisos, etcétera. Montones de cosas. Más proyectista, director de obra, promotor, constructor. Es decir, básicamente es realizar un proyecto: quién lo va a construir, dónde, cómo, cuánto, qué acciones va a haber, etc. ¿Qué es importante que hay que cambiar en todos estos datos? Pues bueno, por ejemplo, en fechas. Aquí es donde tú puedes poner pues la fecha de inicio de obra, por ejemplo, el 10 de enero del 2013, y la fecha de fin de obra. Aquí nos sale un calendario y podemos poner, por ejemplo, el 1 de marzo, una obra de 2 meses, que es muy corta. ¿Qué más cosas? Importante. Aquí en este apartado, en porcentajes, tenemos unos porcentajes que se aplican a cada obra. Es decir, tú una vez has realizado una obra, supongamos que te ha costado 200.000 euros, vas a tener que pagar más. ¿Por qué? Por gastos generales tendrás que aplicar un 13% de todo el valor y pagarlo. Beneficio industrial, un 6% más. Son básicamente impuesto. Y lo mismo con el IVA. ¿Qué pasa? Que ahora el IVA lo han cambiado, antes era de un 16% y en estos casos es de un 21%. Ahora con el tema del IVA que ha subido, pues tendremos que poner un 21%. Tanto en honorarios como en ejecución de proyecto. Y por lo demás, podemos dejarlo igual. Bien, una vez tenemos esa ventana completada, tenemos esta lista. Y básicamente lo que vamos a hacer es realizar una serie de capítulos con nuestras acciones. Yo, por ejemplo, voy a suponer que voy a hacer una instalación de regadío. Voy a transformar un terreno que tengo de secano, simplemente, igual hay algún edificio, una casa, lo que sea, y lo voy a transformar en un regadío. ¿Eso qué implica? Pues implica hacer edificios, hacer tuberías, hacer caminos, recoger materiales, limpiar, etc. Vamos a empezar. El código del proyecto es lo primero que hay que escribir siempre. Pondremos, por ejemplo, C01. Tendremos diversos apartados. La naturaleza del concepto, pues tendremos
Este simbolito es el del capítulo, partida, mano de obra, maquinaria, materiales, otros, etc. Unidad de medida del concepto, en que vamos a medirlo, un resumen. Yo, por ejemplo, voy a poner que esto será una acción de riego superficial y ya tenemos nuestro primer capítulo. Vamos a hacer el segundo capítulo. Por ejemplo, transporte y recogida de materiales. Es decir, pues todos los materiales que tengamos, lo que sé, piedras, escombros, maderas, todo lo que encontremos que haya que transportar, recoger y llevar a una escombrera, por ejemplo, será una acción de ese proyecto. ¿Qué más cosas? Pues por ejemplo vamos a suponer que tenemos un terreno vacío, sin nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Revegetarlo. Pues por ejemplo, el capítulo 3 constituirá unas acciones de revegetación. Y por ejemplo, así como cuarto capítulo, para que veáis un poco cómo manejar este programa, vamos a suponer que, por ejemplo, a la hora de instalar un regadío, pues tendremos una serie de instalaciones. Por ejemplo, tendremos bombas, tendremos tuberías, tendremos pues una serie de maquinaria o de instrumentos para llevar agua, canalizarla, bombearla, etc. Y por ejemplo, como queremos mejorar desde un punto de vista medioambiental, haremos unas acciones que constituirán unos aislamientos. Por ejemplo, aislamientos sonoros. Es decir, vamos a producir menor ruido y eso es bueno para las personas, para la fauna y la flora. Una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es esquematizar cada capítulo. ¿Cómo entramos en los capítulos? Les damos doble clic. ¿Y cómo volvemos a lo anterior? Pues le damos doble clic aquí arriba en el gris. En este programa es necesario tener una base de datos. ¿Por qué? Porque de la base de datos tenemos todas las unidades de obra y con esas unidades de obra las podremos copiar y pegar en nuestro proyecto. Yo tengo una base de datos con el precio de cada unidad de obra, está muy bien, y lo mismo, que si lo necesitáis os podré colgar el programa y la base de datos para que hagáis vuestros propios proyectos. Vamos a abrirla y os voy a explicar cómo funciona. Bien, esto que os he abierto aquí es una base de datos del programa Presto. Como veis, se divide en 3 capítulos. Lo que voy a hacer es, para que no se extienda demasiado el vídeo, os seguiré explicando, os explicaré cómo funciona la base de datos del Presto y posteriormente cogeremos las unidades de obra y las aplicaremos a nuestro proyecto. Así que nada, espero que os esté resultando fácil de entender y os espero en mi próximo vídeo. Hasta luego.